mañana y de ayer. ¿Sí? Vamos a dejar a continuación a la profesora titular de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y del Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar, la señora Verónica López. Le acompaña el coordinador del área de Ciencias en Políticas Públicas del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, señor José Saúl Bravo. Tiene 10 minutos, señora Verónica, a contar de este momento. Tiene la palabra. Gracias, diputadas, diputados, gracias por la invitación. Yo dirijo un centro que es financiado por ANID, es un centro de investigación en excelencia sobre educación inclusiva. Soy profesora de la Escuela de Psicología, como han dicho. José Saúl está repartiendo un documento, Policy Brief, dos documentos en realidad, uno que resume investigación sobre la evolución de la convivencia y violencia a lo largo de 10 décadas, y otro que da cuenta de nuestros comentarios al proyecto de ley en cuestión. Hay una paradoja que nosotros hemos constatado en los resultados de los cuestionarios que contestan los estudiantes, los apoderados en las pruebas SIMS a lo largo de una década. Chile, como ningún otro país de América Latina, tiene datos sobre convivencia y violencia que nos muestran que ha habido una mejora en la educación básica, en los cuartos básicos a lo largo de una década respecto de indicadores de convivencia y violencia. Ha mejorado la convivencia, ha disminuido la violencia. Situación contraria es lo que percibimos en la educación básica a partir de estos reportes. Por lo tanto, hay una paradoja. No hemos aprendido a partir de lo que se hace en la educación básica en todo Chile para nutrir con eso qué es lo que estamos haciendo en la enseñanza media. Si ustedes lo piensan de esta manera, situación parecida nos ocurre con los resultados SIMSE, de lenguaje, matemática, ciencia. O sea, ha habido mejoras sostenidas en el tiempo en la enseñanza básica y no así en la media. Hay un dato importante que ha relevado la Superintendencia de Educación en relación a las expulsiones en los últimos años. Desde el 2016 en adelante, incluso desde antes de Aula Segura, ha habido un aumento exponencial de un 607% de aumento de las expulsiones en el país desde el 2016. ¿Y en quiénes recaen? En estudiantes varones, sobre un 75% de ellos son varones, sobre un 77%, estos son datos del 2024, de la superintendencia, son estudiantes prioritarios, es decir, están dentro de los quintiles más pobres de nuestro país, y además tienen alta inasistencia, un rendimiento inferior a sus pares y estuvieron en los PIE, en los programas de integración escolar, por lo tanto tienen diagnósticos de discapacidad en los últimos 3 años. Es decir, el 6% de ellos actualmente es estudiante que participa en PIE, pero sobre el 60% de ellos estuvo en PIE hace 2 o 3 años. Eso tiene que ver con la transición que tenemos entre la básica y la media. Tenemos una cobertura muy importante de los programas PIE en los establecimientos financiados con fondos del Estado, pero no así en la enseñanza media. Por lo tanto, podemos hablar de un limbo de los PIE en el sentido de que estamos soltando la mano a aquellos estudiantes que se encuentran en las condiciones más frágiles, más vulnerables de nuestro sistema escolar. Esos son los estudiantes que están siendo hoy día expulsados en nuestro país. Situación aparte, la muy bien representado el alcalde Belolio, con el que tuvimos el gusto de participar en algunas instancias de formación acá en el mismo Congreso. La tasa de expulsión en los liceos emblemáticos es 12,2% más que en el resto de las regiones y en el resto de los establecimientos. Y efectivamente es un caso aparte y tiene que ver con las connotaciones de violencia política que él señala. El resto del país en realidad vive esta situación. Estudiantes que son varones, que son más pobres, que tienen inasistencia más crónica, muchos de los cuales además tienen más bajo rendimiento y estuvieron en PIE. Situación parecida hemos encontrado nosotros en nuestros proyectos Fondesit que yo lidero en relación a la experiencia de frontera que viven aquellos estudiantes que estudian en establecimientos que son altamente punitivos. ¿En qué sentido? Que aplican muchas anotaciones negativas, mucho envío de inspectoría y eso redunda en muchas suspensiones. Lo que nosotros hemos encontrado con datos también de preguntas que se contestan en el CIMSE, que nosotros aportamos, es que se trata de una cultura escolar, es decir, tenemos establecimientos que expulsan mucho,
que reciben muchas denuncias por parte de la superintendencia y que también entonces generan micro prácticas de disciplina que son de tipo punitiva. Para estos estudiantes lo que viven es una experiencia frontera. Ellos viven las medidas punitivas como experiencias de indiferencia institucional, es decir, la escuela no hace nada cuando me aplica puras sanciones porque no me enseña a convivir, y un costo final es, y así lo ha detectado investigaciones en Chile como las de Contreras y las de la propia superintendencia, que señalan que la probabilidad de abandonar el sistema escolar en realidad es 3 veces mayor en estudiantes que reciben la sanción máxima que en Chile es la expulsión. Hay un dato interesante de una tesis doctoral de Javier Betancourt que ha hecho un análisis exhaustivo de los 151 recursos de protección, esto es la Corte de Apelaciones, es decir, los apoderados que apelan, ¿cierto?, a la Corte de Apelaciones del 2019 al 2024. En realidad lo que nos hablan estos expedientes, que son públicos, son de los indebidos procesos, de las faltas de proporcionalidad y de las vulneraciones al debido proceso. Entonces acá hay un riesgo en relación al proyecto de ley, en relación a la posible nueva ola de judicialización que pudiese invalidar el tema de la autoridad escolar, de la autoridad pedagógica, que sí es importante, ¿no?, pero no la podemos confundir con autoritarismo. El costo de la disciplina punitiva, y esto es bien importante de señalar, el policy brief que les acabo de entregar es escrito en conjunto con Russell Skiba, que es académico emérito de la Universidad de Indiana en Estados Unidos y que es uno de los catedráticos más reconocidos de la investigación sobre el School to Prison Pipeline en Estados Unidos. Él vino a Chile hace 2 semanas a raíz del proyecto Fondesi que yo dirijo, y él señalaba lo siguiente: en realidad el castigo escolar, llámese alto nivel de anotaciones negativas, suspensión, expulsión, finalmente no funciona como castigo porque tiende a reforzar la conducta que queremos eliminar en vez de disminuirla, en vez de extinguirla. Y eso es así porque genera, por una parte, una desvinculación afectiva de los estudiantes y una sensación de frustración y rabia que hace que entonces se produzcan más acciones de lo que entendemos por violencia, y por lo tanto a la larga no funciona y genera costos. Ahora hay que entender este proyecto de ley de escuelas protegidas en el contexto de la normativa legal actual, ¿cierto? Porque hace poco se publicó en el Diario Oficial la Ley de Convivencia, ustedes mismos tuvieron hartos meses debatiéndola, y lo que sabemos es que, bueno, es distinta, ¿no? ¿En cuál sentido es distinta? Es que en realidad acá hay en la Ley 21.809 recientemente publicada, hay un balance entre lo que el alcalde Vilolio se le señaló, acciones de promoción, programas de bienestar, acciones de fortalecimiento de los equipos de convivencia escolar, acciones de prevención también que tienen que ver con tener evidencia para tomar decisiones a tiempo, de manera oportuna y de manera situada, con algunas medidas de sanción y seguridad. En este caso, el boletín que nos han invitado a comentar está mucho más focalizado en las medidas de sanción y seguridad, pero entendemos que hay que entenderlo en el contexto de las otras normativas que ya están vigentes. O sea, existe una ley segura y existe una ley de convivencia. Por lo tanto, un tema importante que nos parece que es relevante destacar son los supuestos detrás de las hipótesis de mano dura. Por una parte, la disciplina punitiva no es objetiva en el sentido que no es neutral. En Estados Unidos se aplica más a los estudiantes afroamericanos y en Chile se aplica más a los estudiantes varones más pobres, con déficit atencional, repitentes, con alta asistencia. Ese es el público que recibe más sanciones. Y también genera esta sensación de entorno encarcelario, cuando sabemos en realidad que son ciertos establecimientos que suelen ser también aquellos donde más ocurren entonces las situaciones de violencia. Algunas recomendaciones estratégicas en relación al proyecto de ley es procurar mantener la gobernanza democrática, y acá nosotros estamos de acuerdo con las asociaciones de los asistentes de la educación que señalan que es importante mantener el gobierno del consejo escolar, es decir, en la medida en que el consejo escolar estima y legitima una aplicación como por ejemplo puede ser revisión de mochila, ya está aprobada la de los detectores de metales, pero tiene que ser previo acuerdo del consejo escolar. Resguardar debidamente el debido proceso en términos de la presencia del padre, madre, apoderado, tutor legal, en caso de revisión de mochilas y en caso también de que el apoderado, ¿qué pasa si no concurre o
se niega a participar, ¿qué va a ocurrir después? Ahí hay un lapso, un limbo que conversamos acá con el abogado de la UC. Proteger las trayectorias educativas, un tema importante, es que en realidad, como señalaba, casi el 40% de los expulsados del 2024 tenía historial de haber estado en el PIE, por lo tanto, esto revela que el sistema le suelta la mano justo antes de que quizás ocurra una crisis de conducta, por lo que tanto, lo que tenemos que proteger son las trayectorias educativas, y en ese sentido, nuestra recomendación es eliminar la sanción de la gratuidad, porque eso sí que es una vía muy rápida para ingreso al camino penal, delictual, porque lo que sabemos es que la educación es la palanca para el desarrollo social en todos los demás ámbitos de la vida. Si tú eliminas o perjudicas el derecho a la educación, con ello estás abriendo la puerta para que no se cumplan los derechos que luego perjudican y generan mayor costo fiscal en términos de salud pública, de empleabilidad, etc. En relación a la pregunta y al artículo que tenía que ver con la autoridad del profesor, ahí hay un tema importante, porque sí es cierto que nosotros tenemos que fortalecer la autoridad pedagógica, pero un sentido de resguardo a la salud mental y protección también de los profes, ¿no? Y en ese sentido, lo que nosotros recomendamos es favorecer las rutas cortas, es decir, sí fomentar que los profesores puedan apoyar la resolución de conflicto en el aula de manera a generar rutas más cortas que rutas burocráticas, pero siempre en resguardando al profesor con el RICE. El RICE es el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, que ya fue aprobado por el Consejo Escolar. Entonces, hay en Chile y en las escuelas normativas e institucionalidad que es necesario procurar. Yo recomiendo un nuevo artículo, un artículo 7, que es, si se van a aplicar estas medidas, hacerlo con un sistema monitoreo anual con los datos desagregados, de manera que podamos visualizar si efectivamente generamos este tipo de medidas de disciplina para ciertos tipos de estudiantes de manera no neutral. Mis recomendaciones más específicas están en el documento, pero básicamente tienen que ver con la aprobación previa al Consejo Escolar, garantizar la presencia del apoderado del equipo de convivencia, eliminar la obligación burocrática, optar más por rutas cortas, flexibles, situadas caso a caso, suprimiendo la inhabilidad para la gratuidad y sustituyéndola por un programa que acompañe a estos estudiantes que tienen perfiles que pudiesen generar situaciones más problemáticas, generando también un sistema de monitoreo. Muchas gracias. Gracias.